Demos la bienvenida a la doctora Leti Rubí, quien nos comparte la ponencia Norma Moral o Jurídica. Adelante, doctora. Buenos días. Mi nombre es María Leticia Rubí García Valenzuela y les voy a presentar el tema respecto a la norma moral y jurídica. Tenemos que definir primero lo que significa la norma. ¿Qué es una norma y por qué es importante? Se conoce como norma a la regla o un conjunto de estas, una ley, una pauta o un principio que se impone, se adopta y se debe seguir para realizar correctamente una acción o también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de las personas. Es importante reconocer que toda nuestra conducta está regida por normas. Etimológicamente, la palabra norma viene de normal, normar, proviene del latín y significa escuadra, lo cual es un instrumento con un ángulo recto en forma de escuadra que se utiliza para ajustar algunos materiales como maderas, piedras, etcétera. En relación a su significado, se establece que el término norma proviene o significa implícitamente para normar. O sea, norma significa que se va a normar, que algo tiene que estar establecido de acuerdo a un estándar o norma. Bien, la norma se puede aplicar en gran mayoría de los conocimientos o en áreas, ¿sí? En áreas de la ciencia. Por ejemplo, en la lingüística y la gramática. En este sentido, una norma es un conjunto de reglas que determinan el uso correcto de la lengua y el conjunto de caracteres lingüísticos al que se ajusta la construcción y la corrección gramatical. Nosotros en automático estructuramos las frases, pero hay una coherencia en cuanto a dónde debe ir el sujeto, el verbo y el predicado para que la frase tenga sentido. Entonces se aplica una norma. En la tecnología y en la industria, una norma es el procedimiento, un modelo o patrón al que se ajusta un trabajo, una área o un proceso. También es la regla que determina el tamaño, la composición y otras características como la calidad que debe de tener un objeto o un producto industrial para garantizar un equilibrio en el mercado. O sea, tenemos que observar, se tiene que observar en la tecnología y en la industria determinadas características de los productos. En la informática, la matemática, la química, también hay normas, ¿sí? Y en ese sentido, las normas establecen el manejo de las bases de datos, cómo se van a estructurar las bases de datos, cómo se van a aplicar las relaciones entre los números, los ejercicios matemáticos, cómo se va a proteger la integridad de los materiales, por ejemplo, en la química. En la matemática hay fórmulas que nos explicitan cómo se tienen que hacer los diferentes ejercicios matemáticos y todas esas son normas, es un conocimiento universal sobre cómo aplicar la ciencia de la informática, de las matemáticas y de la química. Y por supuesto, también en la enfermería tenemos normas como una ciencia, un conjunto de conocimientos científicos. El ejercicio de la enfermería como disciplina implica la observación puntual de normas también. Vamos a revisar cuáles son algunos tipos de normas. Aquí tenemos varios. La norma social, en donde se considera que este es el conjunto de reglas o leyes que componen la parte moral o ética de una cultura, de la sociedad, y orientan las conductas, acciones, tareas y actividades de las personas en determinada sociedad. Estas normas no son impuestas, sino más bien son socialmente supuestas
y reconocidas para la mayoría. Y en este sentido encontramos las costumbres, la tradición, la moda, la forma de vestir, etcétera. También está la norma jurídica. Este es un derecho, una norma o regla jurídica es una regla general, es un precepto u ordenación con derechos y deberes establecida por una autoridad competente para ordenar el comportamiento y por lo tanto la convivencia de las personas. Las normas son leyes de conducta que son obligatorias y son formuladas por un poder legislativo y están dirigidas a todos los individuos de la sociedad. Tal es el caso, por ejemplo, en México. Hay normas, hay leyes que rigen la conducta de todos los mexicanos. La norma convencional se conoce también como normas consuetudinarias y son aquellas que no están establecidas en ninguna ley, pero se cumplen por su práctica repetitiva en el tiempo y territorio específico. Es lo que se conoce como la costumbre, ¿sí? Las normas consuetudinarias se aplican también por regiones. Puede ser que en un pueblo, una sociedad acostumbra para la fecha patronal hacer determinadas conductas y esas son normas que no están escritas, pero que se observan, son normas convencionales. Están los mayordomos y bueno, hay diferentes costumbres, ¿verdad? También están las normas religiosas, que son aquellas que regulan el comportamiento del hombre con la finalidad de acercarse a Dios y lograr la vida eterna. Las normas religiosas imponen deberes, pero no obliga al hombre a cumplirlas. Por ejemplo, los 10 mandamientos constituyen un tipo de norma religiosa y algunas de estas normas se enmarcan dentro de las normas jurídicas. Por ejemplo, coincide la norma jurídica con la norma religiosa en no matarás o no robar, ¿sí? Coinciden ambas y entonces hay que considerar o observar también que podemos encontrar algunas conductas o algunas estipulaciones en normas, en 2 o más normas. Y también encontramos la norma moral. La norma moral son aquellas que regulan la conducta del hombre o de las personas dentro de la sociedad a la cual pertenece. Estas normas son cumplidas de forma libre y consciente por el ser humano que debe de distinguir el bien del mal en cada una de sus acciones, por lo cual genera, en caso de un incumplimiento, remordimiento de la conciencia del individuo. Las normas morales no están, no se castigan por medios legales, pero sí la persona, si las violenta, las normas morales, la misma persona no está tranquila con ella misma porque ha violentado estas normas morales. Como ven en esta diapositiva podemos observar que están señaladas con rojo 2 tipos de normas, la que se llama norma jurídica y la norma moral, porque precisamente en esta presentación se relaciona con que revisemos más a fondo lo que son tanto las normas jurídicas como las normas morales y sobre todo para el ejercicio de la profesión en la legislación de enfermería. Ok, las normas jurídicas dice que esta es impuesta por obligación y cuyo cumplimiento trae aparejado una sanción. En este ámbito existen diferentes tipos de normas, ¿sí? O sea, las normas jurídicas es importante que reconozcamos que su cumplimiento es obligatorio y que pueden ser públicas y privadas. Si nosotros violentamos una norma jurídica, nos estamos haciendo acreedores a una sanción jurídica también. Hay diferentes tipos de normas jurídicas, como dice aquí, que pueden ser públicas y privadas. También encontramos normas jurídicas que son imperativas, se tiene que cumplir 100%, y hay normas jurídicas que son permisivas, que nos permiten hacer X o Y cosa. Hay normas que son permanentes, o sea, que se tienen que cumplir todo el tiempo, y hay normas que son transitorias. Por ejemplo, ahorita tenemos normas jurídicas relacionadas con el uso, con el cómo hacer frente a la pandemia, ¿sí? Y hubo tiempo que nos dijeron tienen que estar en confinamiento, se tiene que usar
el cubrebocas, en donde se establecieron también algunas sanciones cuando no se cumplían este tipo de normas, pero estas son normas transitorias. Bueno, cuando esta norma jurídica va acompañada de algún tipo de delito, entonces se habla de norma penal, ¿sí? O sea, por ejemplo, matar. Ahí se convierte en una norma penal. Ahora vamos a revisar lo que se relaciona con las normas morales. ¿Qué son las normas morales? Dice que son modelos de conducta aceptados por la sociedad y se entiende por normas un conjunto de reglas, ya lo habíamos dicho, por lo tanto las normas morales son regulaciones sobre la conducta de las personas, ¿sí? O sea, regulaciones donde las normas morales son las concepciones que los individuos tienen para distinguir el bien del mal con respecto a los valores éticos, encontrando que los valores éticos engloban las normas morales, ya que constituyen el marco teórico de la forma de actuar de los individuos, ¿sí? Muy importante. ¿Cuáles son las características de las normas morales? Bueno, nos presentan la diapositiva, nos dice que primero son definidas por aquellos pertenecientes a una determinada sociedad y se caracterizan porque no están escritas, ¿sí? O a veces sí las encontramos en códigos y aparecen y están, pero esa sería como una regla, ¿no? También derivar de los valores éticos como la justicia, la libertad y el respeto. También las normas morales regulan la conducta del individuo en la sociedad al crear remordimientos de conciencia, ¿sí? Las normas son autónomas al no tener una sanción formal o efectiva. También nacen de costumbres y hábitos de una sociedad y constituyen una parte del derecho natural de todo individuo. Es importante observar las normas morales que están implícitas en el comportamiento del colectivo, de un conjunto de individuos, y también es importante que reconozcamos que en conjunción las normas morales y las jurídicas implican la aplicación de valores morales universales. ¿Cuáles son estos valores morales universales? Bueno, se reconocen estos: no mentir, no engañar, respetar al prójimo, ser amable, dar prioridad a niños, embarazadas y adultos mayores en situaciones de emergencia. Estos valores morales son universales, es decir, se aplican en todo el país, en todo el mundo, son de observancia obligatoria y se consideran como valores morales universales. Bien, ahora vamos a ver en relación a la conjunción de estas normas, las normas morales y las normas jurídicas, que ya les había dicho yo que es de lo que trata esta presentación. Entonces aquí los valores morales determinan las conductas de una sociedad. Estos hábitos imponen formas de actuar debido a la presión social y al peso de la conciencia. Si se actúa de forma contraria, como por ejemplo tomar las cosas de otra persona o robar o no observar la prioridad hacia los niños o hacia los adultos mayores, estas normas morales se traducen debido a la imposición social en normas jurídicas, ¿sí? O sea, por ejemplo, tomar las cosas de otra persona o no respetar la casa, la propiedad de otra persona, que es una norma moral. Si nosotros la violentamos, entonces se une o se transforma en una norma jurídica y está siendo sujeto de una punición, de una pena, de una penalización por no observar estas normas morales y jurídicas. Y entonces yo también les decía que las normas morales y jurídicas sirven para normar la conducta de toda la sociedad.
¿sí? En donde manifestaciones de alegría, el trabajo en equipo, la tolerancia, la fortaleza, la creatividad, tener paciencia, el respeto, la esperanza, la responsabilidad uno con otros y en todo nuestro entorno, el equilibrio, la homeostasia de la sociedad, está todo íntimamente relacionado y permeado de normas morales y jurídicas. También es importante que nosotros identifiquemos que la conjunción de las normas morales y jurídicas en el caso del profesional de enfermería emanan en un código deontológico. ¿Qué es un código deontológico? Bueno, el código deontológico precisamente es donde nosotros podemos identificar y encierra un conjunto de deberes, de derechos, normas éticas y morales que debe conocer todo profesional de enfermería para aplicarlos en su práctica diaria, en el ejercicio de la profesión y en el cotidiano como profesional de enfermería. Este código deontológico en él se reglamenta la relación en estos aspectos, en estos 5 aspectos sustanciales: el profesional de enfermería y el individuo, el profesional de enfermería y el ejercicio de la profesión, el profesional de enfermería y la sociedad, el profesional de enfermería y sus colegas, y algo bien importante también, el profesional de enfermería y la institución o las instituciones. Emana también del Código Deontológico el Decálogo de Ética para las enfermeras y los enfermeros mexicanos, que es de observación obligatoria y que seguramente a partir de conforme ustedes van avanzando en su materia de ética, de bioética, van a ir connotando, conociendo e identificando cada uno de los elementos que incluye el Decálogo de Ética para las enfermeras y los enfermeros mexicanos. Bueno, pero sigamos revisando este código deontológico. Vamos a revisar cada uno de estos aspectos más puntualmente para conocer de qué se trata. El primero que vamos a revisar es en relación al profesional de enfermería y el individuo. Aquí el código deontológico nos señala 2 aspectos muy importantes que habrán de permear de forma permanente el ejercicio profesional de la enfermería, ¿sí? Y dice que es la relación del profesional de enfermería, la enfermera o el enfermero, con el usuario, que debe fundamentarse en el respeto a la dignidad humana. Reconocer a los usuarios, sean en cualquier etapa de la vida, que son personas, seres humanos con derechos, con virtudes, con características muy específicas y en donde son ciudadanos que tienen respeto, se merecen el respeto y tienen dignidad humana. Entonces, como profesionales de enfermería, tenemos la obligación y el compromiso de observar en todo momento el ejercicio de nuestra profesión relacionado con el respeto a la dignidad humana, que se traduce en el consentimiento, en avisarle, en informarle cada una de las actividades que le vamos a hacer, el procedimiento, a qué tratamiento se va a someter, en qué consiste su tratamiento, cómo vamos a estar dándole los cuidados e informándole qué es lo que se le va a hacer y cuál es el objetivo de esta atención. También en este código deontológico nos marca que debemos tratar al usuario de forma holística, es decir, que no se nos olvide que es un ser biopsicosocial y que está él incluido en cinco esferas: biológica, psicológica, social, espiritual, cultural, y en donde en el ejercicio de la profesión tenemos que observar puntualmente a la persona como un todo,
es un cuerpo con sus funciones, con su equilibrio, con su pensamiento, con sus creencias, con su cultura, con sus prácticas culturales, con el espiritual, si creen en un ser superior, si ellos practican alguna religión, tenemos nosotros que considerar todos estos aspectos para brindar el cuidado de forma holística. Y también que interactúan en una sociedad y por lo tanto en esa sociedad él tiene un papel y un respeto y también el entorno, nosotros tendremos que considerarlo como profesionales que tenemos que apoyar también a la familia, a la sociedad en la cual interactúa esta persona. Vamos a ver al segundo aspecto, el profesional de enfermería y el ejercicio de la profesión. En este sentido, se trata de que nosotros debemos cumplir las funciones del profesional de enfermería con un elevado espíritu de responsabilidad, poniendo siempre al cuidado de nuestros pacientes los conocimientos, las habilidades que tenemos y todo lo que podemos hacer con el mayor respeto y conocimiento teórico y práctico para brindar un cuidado de calidad. Es importante también, el segundo punto es que debemos mantener el secreto profesional. Como profesionales del área de la salud, podemos estar y tenemos acceso a información que muy privada de la persona y que solamente podemos usarla para el tratamiento de la enfermedad o cuando esta información se requiere para mejorar las condiciones del paciente. Esta información privada tiene que mantenerse así, privada. No podemos ir en la combi, en el transporte público, platicando, ay, tuve un paciente que esto y esto y esto, que es casado, que es soltero, que hace esto, que hace lo otro. Se debe de mantener el secreto profesional y eso implica que nosotros tenemos que guardar para nosotros o solamente compartir con los colegas implicados en el cuidado y en la atención del paciente la información personal del paciente, de la persona. También el tercer punto, asumirá la responsabilidad de sus juicios y actuaciones. Este va unido con el primero. Vamos a aplicar el cuidado de enfermería con responsabilidad y vamos a asumir con responsabilidad también lo que nosotros decidamos para nuestro paciente y lo que vamos a hacer si le voy a administrar un medicamento intramuscular. Yo sé ya cómo se tiene que administrar, de forma, en qué lugar, cuál es la técnica y voy a aplicar mi juicio y mi actuación con responsabilidad y voy a asumir también la responsabilidad de mi actuar, lo que resulte, que siempre vamos a buscar el bien del paciente, pero si por equivocación hacemos algo, tengo que asumir mi responsabilidad y inmediatamente avisar, me equivoqué e hice esto mal para que se tomen las providencias necesarias. Es importante también que debe mantenerse permanentemente actualizado mediante la asistencia. Nosotros como profesionales de enfermería tenemos la obligación de estarnos capacitando día con día para brindar un cuidado de calidad. Ahora que yo mencionaba que estamos pasando por lo de la pandemia, nadie estábamos preparados para hacer frente a enfermedades de este tipo y sin embargo tuvimos que asumir esta responsabilidad y capacitarnos y actualizarnos. Entonces, tenemos la obligación de actualizarnos para asistiendo a jornadas, talleres, congresos, cursos, para mantenernos siempre a la vanguardia de los conocimientos y a la vanguardia de los cuidados y brindar a nuestros pacientes un cuidado de calidad actualizado, no con conocimientos que ya pasaron a la historia, ¿no? También debemos actuar equilibradamente, conservando los principios éticos y morales en la práctica. Por eso ya revisamos ahorita a qué se refiere la norma
jurídica, la norma moral y la norma ética también, donde vamos a aplicar los valores en el cuidado de nuestros pacientes, en el ejercicio diario de la profesión. Vamos a revisar ahora lo relacionado al profesional de enfermería y la sociedad. En este sentido, debemos de tomar conciencia que el bienestar social también es una responsabilidad de los profesionales de enfermería como profesionales del área de la salud. Y la defensa es el bienestar social implícito en el fomento y la preservación de la salud de la población a través de acciones tendientes a satisfacer las exigencias sanitarias y sociales de la comunidad, brindar una orientación adecuada, decirles a la población qué es lo que tienen que hacer para mejorar su salud, cómo se tienen que cuidar para preservar su salud, cómo se tiene que interactuar de forma saludable con el medio ambiente, cómo tenemos que optimizar el uso del agua, de la basura, cómo tenemos que manejar la basura para que no contamine y se convierta en un peligro de salud. En ese sentido, entonces, el profesional de enfermería tenemos también una responsabilidad muy fuerte con la sociedad, en donde a través de la orientación y del cuidado a la persona y el colectivo en el cual se desarrolla, empezando por la familia y su comunidad, el profesional de enfermería busca optimizar, fomentar, mantener y sostener la salud de la sociedad. El cuarto es el profesional de enfermería y sus colegas. El compromiso del profesional de enfermería y sus colegas se refiere a que debemos de tener relaciones humanas con nuestros compañeros, enfermeros y del área de la salud, médicos, nutriólogos, los camilleros, el radiólogo, deben de ser de respeto. También de que sepamos trabajar en equipo. A veces las personas como personas no nos caen bien, pensamos que son chocosas, que son esto, pero debemos trabajar en equipo buscando el bien común y el beneficio para nuestros pacientes. También cuando los cuidados que recibe un usuario son puestos en peligro por un colega, debemos tomar la decisión más adecuada y actuar en consecuencia y avisar a quien corresponda. Actuar como defensor del usuario cuando los cuidados de la salud y la seguridad se ven afectados por la incompetencia y la falta de ética o ilegalidad en la actuación de un colega. Debemos convertirnos en guardianes de los usuarios y procurar el bien de ellos en todo sentido. También, entonces, el último punto es el profesional de enfermería y la institución. La responsabilidad es que debemos de preservar los bienes de la institución donde nos desarrollemos y administrar, preservar y controlar los insumos y bienes de la institución. Usarlos con responsabilidad, no derrochar, no echar a perder el equipo, el material, cuidarlos, darles el uso adecuado. Si un mueble es para un uso determinado, usarlo y no usarlo como escalera o para otra cosa que no son. Debemos de preservar los bienes de la institución. Como conclusión, los valores morales determinan la conducta en una sociedad. Estos hábitos imponen formas de actuar debido a la presión social y el peso, la conciencia para actuar de forma adecuada y establecida en los códigos de conducta definidos por los colectivos. Las normas morales se traducen debido a la imposición social en normas jurídicas y nosotros como profesionales de enfermería tenemos que conocer siempre y aplicar en todo momento las normas morales y jurídicas que se traducen en los códigos deontológicos y del ejercicio profesional de enfermería. Les presento algunas bibliografías que se usaron para este medio, para esta presentación. Eso es todo de mi parte. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por su notable participación.